Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo que, como veis en el título, se llama El Evangelio de Judas Iscariote. Creo que es uno de los más fascinantes que he hecho hasta ahora. Y bueno, pues mientras que recopilaba información e iba tomando mis propias conclusiones, me pareció interesante para escogerlo y para plasmarlo en mis versiones de la verdad. ¿Por qué? Porque es un vídeo, pues como diría, siempre ha sido muy polémico este tema, con muchos detractores y otros que pensaban que el papel de Judas fue muy distinto al que se marcó en la Biblia y da lugar a muchos comentarios, a mucho aprendizaje y a mucha información. Entonces, por eso he querido incluirlo en mi canal. Y bueno, pues como siempre vamos a hablar de una forma generalizada, ya que si no podríamos estar aquí días y días y contamos con el tiempo limitado, pero simplemente pues por dar un toque general de una versión de la verdad más que, bueno, pues da lugar a muchas conclusiones y, como digo siempre, aquí cada uno puede pensar lo que quiera, pero creo que es interesante. Y bueno, pues como digo, si tenéis comentarios, si tenéis opiniones, las podéis dejar. Y bueno, pues siempre es interesante porque aportar cosas que no se sepan siempre es algo muy bienvenido. Así que, bueno, pues vamos a empezar y espero que os interese, que os atrape y después ya me contáis en los comentarios. Así que muchísimas gracias de antemano por estar aquí y comenzamos con este enigmático e interesante evangelio. Bien, empezamos con este evangelio que, bueno, pues fue encontrado también en el antiguo Egipto. Es un antiguo texto gnóstico que fue descubierto en el siglo XX, específicamente en el siglo XXI. Se cree que fue encontrado, como digo, en Egipto en la década de 1970, aunque no se publicó oficialmente hasta principios de 2006. Este manuscrito data del siglo III o IV después de Cristo y proporciona una visión diferente de la figura de Judas en la historia bíblica. Este evangelio, como si dijéramos, y para resumir en particular, presenta a Judas como un discípulo que actuó bajo las órdenes de Jesús para facilitar su crucifixión con el fin de liberar su espíritu del cuerpo terrenal. Entraremos más en detalle a continuación. Este evangelio pertenece a los manuscritos de Nag Hammadi, como pone aquí, colección de textos antiguos de los primeros cristianos que se encontraron en el Alto Egipto en diciembre de 1945. Unos 30 documentos antiguos. Se dice que fue un pastor quien, intentando encontrar algo que poder vender en el mercado negro, que por cierto estaba prohibido en Egipto, en una cueva lo que encontró fue este manuscrito que él mismo no sabía realmente lo que era, en absoluto, solo que vio que era algo antiguo y pensó que era algo valioso
y fácil de vender en este mercado negro, como digo. Por lo tanto, allí lo llevó y allí lo vendió. Un libro, un evangelio escrito en copto, lengua de los antiguos egipcios cristianos. Son los llamados libros gnósticos, que fueron escritos por, como digo, los primeros cristianos, donde había mucha diversidad de cristianos antes de establecerse la canónica con los católicos. Había cristianos, había eremitas, distintas formas de ver las religiones o las ideas de aquella época. Solo se sabe que los gnósticos creían en el Dios verdadero, no en el Dios de la tierra. En estos libros hacen mucho hincapié en que lo que importa es el espíritu y que se muere para liberarse del cuerpo, con lo cual piensan que la muerte de Jesús fue para liberarse del cuerpo y lo más importante era el espíritu. Se dice que el criterio de fe era distinto y que las enseñanzas venían de un nivel superior. Pero mejor vamos a empezar por el principio de esta historia. Lo que había que saber realmente es si este códice, este evangelio, es auténtico o falso. Se dice que fue vendido 2 veces y robado una. Y como digo, en 1978 fue un pastor el que encontró, buscando tesoros que poder vender, un códice en piel que luego, como he dicho antes, fue vendido en el mercado negro. 22 años después, en el año 2000, Frida Jacob lo compra a un anticuario y lo lleva a actualizar y analizar a la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Este manuscrito estaba muy roto, tenía muchos pedazos y, como he dicho también, estaba escrito en copto, que era el antiguo Egipto cristiano, el lenguaje de los egipcios cristianos. La historia es que los padres de la iglesia lo tacharon de herejía. Bueno, vamos a saber por qué. Bien, luego hubo otro personaje llamado Keiser que quería saber quién escribió este libro. Porque en este evangelio a San Lucas lo ven como una persona codiciosa, con ganas de tener mucho dinero, ambicioso. Y bueno, pues por otro lado decían que él era el que más confiaba en Jesús y Jesús en él. Bien, pero también se dice que fue por Judas que se empezaron a odiar a los judíos y a raíz de ahí empezó este antisemitismo que más adelante y en la época de Hitler fue llevado a su máximo extremo. Pues bien, nos remontamos atrás otra vez en el año 180, Irineo, que fue el obispo de entonces, hizo un ataque al evangelio. Quiere decirse que no creía en este evangelio porque para él fue una traición lo que hizo Judas a Jesús. En la gnosis no lo tenían como un traidor, sino todo lo contrario, como un héroe y casi por decir un santo. Bueno, pues bien, Irineo y los padres de la iglesia lo borraron de la historia. Keiser era un investigador que quería saber sobre la autenticidad de este evangelio. Quería, averiguar si era una copia perdida.
Este evangelio constaba de 13 papiros por ambas caras. Al final consiguen leer algo del evangelio, donde en este texto se comprueba que es el mismo que este obispo Irineo quiso colocar de hereje, como herejía, ¿no? Judas lo encomienda la misión de traicionar a Jesús. En este evangelio es como que Jesús le encomienda la misión a Judas de traicionarle. Se puede comprobar que es un papiro idéntico a otros antiguos coptos. El texto decía lo que Irineo estaba promulgando, que este evangelio era hereje y que a toda costa no podía salir. Bueno, pues esta doctora Jacob, que hemos dicho, que colabora con la Fundación Mecenas en Basilea y el National Society, investigadores bíblicos, y junto con Kaiser y la doctora Mayor, que era experta en copto, pues entre todos van a intentar analizar, pues entre otras cosas, sus dataciones a través del carbono 14. Immel es otro de los colaboradores que va a analizar estos textos y dice que es imposible su falsificación, porque había muy pocas personas que supieran de este idioma copto y de que todos los que estaban ahí eran los únicos que sabían sobre el idioma, aparte de 2 personas más. Por lo tanto, para eso los habían contratado, porque eran los únicos que podían saber sobre este idioma. Se tradujo al copto en Egipto, de la época de los faraones, por la comunidad cristiana de aquel entonces. Pues había muchos tipos de cristianos. Como hemos dicho antes, estaban los gnósticos, los eremitas, y bueno, pues entre ellos discutían y entre ellos se quitaban y se daban razones. Por lo tanto, antes los primeros cristianos ni siquiera estaban de acuerdo entre ellos, pero todo lo comentaban y lo discutían. Bueno. Por otro lado, el doctor Meyer, uno de las personas que colaboraba para poder analizarlo, descubrir si era auténtico, por medio de dataciones, por medio del carbono y todo esto, junto con sus compañeros. Pues este doctor intenta ir a Egipto y hablar con quien lo encontró. Lo que pasa que este señor que lo encontró no quería saber absolutamente nada del tema, porque todo eso era referido al mercado negro. Y entonces en el mercado negro había mucho peligro con los traficantes, incluso con la policía de aquel entonces, como si dijéramos de alguna manera. Entonces era complicado y por eso nunca quiso ser encontrado. Pues bien, este doctor Meyer termina hablando con los arqueólogos de allí de Egipto e intenta contactar con las personas que podían estar más enteradas del tema. Por lo tanto, le llevaron a la aldea Caradas, que se dice que es donde estaba la cueva, o posible cueva copta, con más restos que se encontraron allí. Y es mucha casualidad que se encontraran más restos coptos en aquel sitio, donde, pues supuestamente, pero con mucha probabilidad, que se encontró este texto, este evangelio de Judas. Porque, bueno, pues esta zona era donde se encontraba la biblioteca de Nag Hammadi, como hemos dicho antes, donde se pudo comprobar que fue escrito en el siglo III y IV. Allí, en el Museo de Egipto, es donde termina de encontrar las pistas que necesitaba. Bueno,
Se supo que el pastor encontró 30 documentos de la biblioteca de Nag Hammadi. Eran un texto relacionado con otros muy semejantes, con una visión del mundo del movimiento religioso gnóstico. Por la datación, que era igual que el resto de los textos gnósticos, comprueba el doctor Meyer que realmente es un texto antiguo, el Códice. Bien, en el Cairo, en 1980, lo venden en el mercado. Y al final, ¿qué pasa? Pues que lo roban en la tienda del anticuario. Un posible comprador con bastante potencial consigue entrar y con engaños consigue robar, aparte de otras muchas cosas, este códice. Bueno, estamos en el año 100 después de Cristo. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento el judaísmo, el cristianismo, los romanos, todos compiten para ver cuál es la religión, como si dijéramos, que va a predominar en aquel entonces. Se sabe que pasaron 30 y 60 años después de Cristo cuando se escribieron los evangelios. Pero Mateo, Juan, Lucas murieron y son anónimos quién lo había escrito. Había más de 30 evangelios y solamente se quedaron 4 por orden de Irineo. Había muchos como el de Jonás, Felipe, María. Estos eran los llamados apócrifos. Había muchos. En fin, estos se extendieron por Asia Menor, por Roma, por el norte de África. Y en esta iglesia, en este evangelio, se promulgaba que no había iglesias. O sea, de hecho, evangelizaban, pero no había iglesias, sino que eran cristianos y llamaban gnósticos aquella gente que sabía, de ellos se fiaban, de los que tenían sabiduría, de los sabios, que tenían acceso directo a Dios según ellos. En estos evangelios se hablaba del conocimiento por intuición, con una chispa divina. O sea que todos provenimos de una chispa divina. El favorito era el Evangelio de Tomás. Se llamaban a sí mismos cristianos, pero los padres de la Iglesia no estaban de acuerdo con sus normas y con sus preceptos, porque aquí se tenía a Judas como un héroe, el que hizo más bien el sacrificio que Jesús le pidió. No fue traición, sino sacrificio por amor. Pero estos padres de la Iglesia los rechazaron y los excluyeron, a este y a 30 más evangelios apócrifos. Todo esto en el año 180. Volvemos a Suiza en 1983, donde el anticuario consigue recuperar el códice. Iba a Ginebra y puja por el códice nada más y nada menos que Himmel, que había estado detrás de él. Este fue en mayo de 1983. Él sabía que esto era ilegal. El egipcio no sabía realmente lo que tenía. En estos evangelios, en estos papiros, se tocaba mucho el tema de los diálogos con Judas. Varias veces se tocaban. En fin, estos personas que estaban analizando, que querían descubrir si era auténtico o falso y demás, pues no tenían dinero para pagar todo lo que pedía el anticuario. Entonces, al final no pudieron comprarlo, pero pensaban que se iba a deteriorar si seguía en manos del anticuario. De todas maneras, el anticuario, viendo que no lo vendía, decidió llevarlo a un coleccionista americano, donde lo pudo comprar y lo tuvo 16 años en una caja de seguridad. Por otra parte, en León,
el obispo Ireneo, en el año 180, rechaza los evangelios. Claro, y dice que solamente hay 4 evangelios como 4 puntos cardinales. Bueno, pues los romanos en ese momento están arremetiendo contra los cristianos. En aquel entonces unos oían a otros, otros a unos. Había como un popurrí de cristianos, cada uno con sus ideas. Todo esto pues le venía bien a Ireneo, porque así de paso atacaba a la competencia, ya que él no estaba para nada de acuerdo en ese evangelio de Judas y en esas ideas gnósticas. Por otro lado, la doctora Jacob compra el códice, se lo compra por $300,000 al egipcio. Él, en estos evangelios, se llega a la conclusión que Judas no quería traicionarle. Pero, para estar segura, la doctora Jacob tenía que mandarlo restaurar y verificar su autenticidad. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues por la prueba del carbono 14. Lo que pasa es que para esa prueba había que destruirlo o al menos cortar ciertas partes, cosa de lo que hubiera estado muy feliz el obispo Ireneo. Bien, porque esta prueba del carbono 14 está vivo en todo ser una vez muerto, aunque claro se va deteriorando con el tiempo, pero no quedaba de otra si querían comprobar su autenticidad. Bueno, las pruebas del carbono 14 dicen que realmente sí, que da fe de que es del siglo, pues eso, 3 o 4. Bien, en el año 280 después de Cristo. Bien, ¿qué es lo que dicen los otros evangelios? Pues bueno, los otros evangelios fueron escritos 10 a 12 después del de Marco, por ejemplo, estamos hablando del evangelio de Mateo, que fue escrito 10 o 12 años después, en el cual en el evangelio de Mateo se decía que sí que era un traidor. Juan, sin embargo, lo representaba como el demonio, ¿no? Entonces, bueno, se dice que los judíos, claro, intentaron matar a Jesús. Y entonces los cristianos de los judíos. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar de Roma, a los romanos, de Judea, que fue una guerra de 4 años donde se hablaba de la gran rebelión judía. Los romanos expulsaron a los judíos de Judea y solo quedó el muro de las lamentaciones y quedaron judíos cristianos y no cristianos. Entonces se encontraban en un momento en que se preguntaban qué significaba ser judío, sin un templo y sin sacrificios a los animales como antes se hacía, porque los gnósticos decían que Dios no quería sacrificios de animales. Entonces el movimiento cristiano quería extender esta información a los gentiles, gente distinta de otros lados, de otros lugares. Unos judíos aseguraban que quien mataron a Cristo fueron los romanos, otros, los cristianos, decían que eran los judíos. Bueno, todo esto llevó a un popurrí, a un antisemitismo que cada vez fue a peor, hasta en la actualidad, pasando por la época de Hitler, que precisamente en esa época fue donde se mezcló absolutamente todo y donde a raíz de ahí gente de mala fe pues mezcló todo, porque realmente unos decían que lo hicieron por defenderse, no por hostilidad. Bueno, el caso es que unos decían que lo mataron los romanos, otros los judíos, pero
por ejemplo, y aquí es una opinión personal, en realidad, por mucho que lo mataran los romanos, quien entregó a Jesús fueron los judíos. Entonces vosotros pensaréis, ¿quién son más culpables? Eso no tiene nada que ver, de todas las maneras, con que luego, como he dicho, por gente de mala fe, pues se transgiversaran las cosas, diera lugar a un antisemitismo desmesurado. Pero yo pienso que, como todo, hay judíos y dependiendo de sus ideas, así actuaban. Por eso hay una diferencia entre los judíos más tradicionales y los judíos cristianos. Bien, pues hoy por hoy sabemos que el 15% del Evangelio está perdido, es imposible ya rescatarlo. Pero según los datadores y restauradores de estos señores que hemos hablado, Dr. Meyer, Jacob y compañía, se pudo restaurar el 85% que pudo ser leído. Y es aquí donde vemos los pasajes muy por encima y más interesantes de lo que el Evangelio nos dijo. Los apóstoles, a veces como un niño, a veces como una persona madura. Y cuando digo niño no me refiero literal, sino en un entendimiento que no siempre y no todos podían comprender. En realidad no le entendían cuando se les presentaba. Se dice que un día, estando Jesús con los discípulos, se rió en la Eucaristía de ellos y ellos no entendían de qué se reía. Bueno, pues se dice que era porque tenían una falsa piedad y estaba riéndose, pero a la vez enfadándose un poco porque adoraban, o sabía que en un futuro iban a adorar al Dios de la tierra y no al Dios verdadero. Y que solamente Judas entendió esto, que el ser perfecto, que era lo que tenía que manifestarse, era el ser que estaba en el interior. Judas era de los pocos que le apartaba la mirada y sabía cuál era su sitio. Judas, por lo visto, tuvo varias visiones, como le pasó a María Magdalena, y Jesús le explicó. Entonces fue cuando entendió acerca de la chispa divina. Se dice que Jesús y Judas se querían mucho porque al fin y al cabo no le confesaba todo a los discípulos, sino a cada uno según cómo podían comprender y entender. Entonces, bueno, pues todo estaba basado en una chispa divina que tenía que ser liberada. Y por eso no se habla de la crucifixión ni de la resurrección, en este Evangelio, porque quizá no le daban esa importancia y ese significado, sino que lo dejaban ahí porque lo importante era la liberación del alma y del espíritu del cuerpo. Más adelante empezó a haber las tensiones entre los gnósticos y los cristianos, precisamente por eso que acabo de decir, porque los gnósticos no representaban la resurrección, sino que el espíritu seguía vivo y por lo tanto había que liberarse del cuerpo. Para los cristianos esto eran herejías. Entonces, la pregunta es, ¿hay que ignorar o no este Evangelio? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Me lo podéis dejar en los comentarios si os apetece. Se dice que los evangelios canónicos se escribieron en el siglo II, eran del siglo II y se escribieron en los años 60 y 100 después de Cristo, y que estos son de los siglos III y IV, no en el año 180 después de Cristo. Bueno, no se sabe cuándo se escribieron. Sin embargo, aquí la conclusión es que estos evangelios no se contradicen, sino que se complementan, porque estaban escritos con un criterio de fe y eran unas enseñanzas de nivel superior, quizá para los tiempos venideros. Bueno, pues este evangelio es un evangelio muy enigmático, con muchas dudas, muchas preguntas, pero hay cosas que resuenan,
hay cosas que no. Y bueno, eso va en lo que cada uno quiera creer. Judas tuvo visiones como las tuvo María Magdalena y fue a raíz de ahí cuando Jesús les explicó su misión. Queda claro que en el Evangelio de Judas la misión de era hacer la voluntad de Jesús para que se cumplieran las Escrituras, para poder liberarse del cuerpo y entender que era el alma y el espíritu lo que seguía adelante. Él hizo el sacrificio, pero está claro que le debió de costar mucho cuando se suicidó. Unos dicen que se suicidó, otros dicen que no. No sabemos esas cosas a ciencia cierta, pero lo principal es el mensaje que dice y si os sirve de conocimiento, de información y de obtención de más sabiduría para ver qué os resuena a vosotros y para ver qué pensáis del tema. Espero que os haya gustado muchísimo, es a grandes líneas, pero os agradezco mucho que estéis aquí conmigo. Este Evangelio critica realmente, la idea es la crítica de los apóstoles de Jesús, critica a los cristianos por el cambio de los evangelios que se sabía que iban a ser llevado a cabo de esta manera. Entonces, bueno, ¿por qué se le llamaba Evangelio de Judas? Se sabe que se habló muchísimo de él en ese Evangelio, lo que más. Si se suicidó, si fue todo preparado, ¿quién lo sabe? Ahí están vuestras versiones de la verdad. Muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado mucho. Hasta la próxima, al próximo vídeo. Que como siempre no dejará indiferente a nadie, pues son temas muy distintos, nada tiene que ver. Puedo cambiar perfectamente de dirección, pero recordar siempre que todo está conectado. Hasta la próxima.